Hola, el día de ahora nos encontramos con el escritor y poeta Gabriel Velázquez, el cual responderá algunas de nuestras preguntas. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo decidiste iniciar en la escritura? Bueno, mira, yo comencé a escribir a los 11 años aproximadamente. Tenía un profesor que impartía la clase de lenguaje. Había un tema en específico que era sobre la poesía. Había que escribir poesía y a nadie le llamaba la atención eso. O sea, para ellos era un martirio estar haciendo poemas en clases. Entonces, a mí sí me gustó y yo comencé a escribir más y más. O sea, yo presentaba mis tareas, pero aparte yo tenía en un cuaderno lo que escribía. Eso lo enseñaba la licenciado el profesor. Después él me comenzó a impulsar más en eso. O sea, me empezó a inculcar, me empezó a dar libros para leer, para desarrollar más mi literatura a la hora de escribir también. Ganamos un certamen de poesía. Yo tenía 11 años y estábamos compitiendo contra ya señores, adultos. Lo ganamos. Nadie se creía que era un niño de 11 años el que les había ganado. Entonces ahí fue donde comenzó todo. Después de eso, o sea, prácticamente en ese entonces era algo poesía bien romántica. Alrededor de los 14 años, 15 años aproximadamente fue que comencé a escribir otro tipo de poesía. Ya no esa poesía romántica, sino que empecé a darle otros enfoques que tuvieran que ver ya con cosas más reales. Entonces fue para mí como descartar todo aquello que había hecho. De hecho, si actualmente yo encontrara un poema los que hice cuando tenía 11 años, ni siquiera lo reconocería como mío porque no tiene quizás nada de que ver con lo que yo hago hoy en día. Ya como a los 16 años saqué mi primer libro, que no fue un libro impreso, sino que fue un libro virtual, que de hecho ni siquiera lo publiqué porque después, cuando iba a sacar mi primer libro y lo volví a leer, me di cuenta que realmente no me gustaba lo que había hecho, a pesar de que ya no era lo que hacía antes. O sea, era algo diferente, pero aún así eso diferente no me gustaba. Y ya de ahí fue que comencé a escribir lo que actualmente hago ahora. Y bueno, entonces se podría decir que a los 11 años fue que comencé con la literatura. Entonces, ¿podrías decir que tu escritura ha evolucionado con el tiempo? Sí, demasiado. O sea, creo que prácticamente un salto de géneros que hubo. Yo comencé con algo muy romántico, después lo dejé. Actualmente lo que hago es realismo. En ese ámbito, incluso en ese mismo ámbito, te digo que me he desarrollado mucho. O sea, en comparación a mi primer libro impreso, con el siguiente y con los que están por salir, porque ya hay gente los que me ayudan por lo menos en ese último libro que va a salir, sí hay gente que me está ayudando con las correcciones porque es un libro demasiado grande. Entonces, si lo hago solo yo, pasaría quizá 1 o 2 años solo haciendo correcciones. Entonces sí, hay un desarrollo demasiado gigante entre cada uno. Y también esto de incursionar en otros géneros me ha permitido que a la hora de escribir hoy en día pueda fusionar todo eso. O sea, ya no hago algo puramente romántico, sino algo que tenga que ver con el realismo, con una crítica social, con borrachos, con prostitutas, con indigentes, pero a la vez que lleve incursionado esas como chispas de romanticismo, pero que siempre acaba en un toque muy real. O sea, ya no es algo como de bajarte a la luna, a las estrellas y que seas completamente feliz, sino algo que te choca en el realismo. O sea, te da en la cara al darte cuenta de la verdad de las cosas, de la realidad, a pesar de que lleve inmerso toques de otros géneros. Sí. ¿Podrías comentarnos un poco de tus libros? Vaya, como te decía, yo mi primer libro fue un libro virtual, se llamaba El puente hacia la felicidad. Lo hice con 16 años, era un libro que tenía alrededor de 150 páginas. Pero era algo como mi primer intento. O sea, yo nunca, bueno, cuando era pequeño sí me imaginaba tener un libro, pero no era algo que realmente yo lo fuera a visualizar a un momento y yo dijera, pues ya tengo libros con mi nombre. Ese fue mi primer libro. Tenía toques como entre románticos, entre realistas, pero era algo muy antiguo, muy anticuado. La escritura también era muy burda, muy sencilla, muy como si fuera un niño era un niño prácticamente, pero no había una variedad en la literatura, en lo que yo hacía. Entonces por eso es cuando yo lo leí, porque quería publicarlo y lo quería editar, me di cuenta que realmente no me gustaba lo que había hecho. Entonces no lo hice nunca. Después de eso escribí ya mi primer libro impreso,
bueno, yo escribía ya de por sí, entonces lo único que hice fue agrupar todo eso que había escrito para sacar mi primer libro, que fue Historias Vacías. También esto de incursionar en otro género me ha permitido que a la hora de escribir hoy en día pueda fusionar todo eso. O sea, ya no hago algo puramente romántico, sino algo que tenga que ver con el realismo, con una crítica social, con borrachos, con prostitutas, con indigentes, pero a la vez que lleve incursionado esas como chispas de romanticismo, pero que siempre acaban en un toque muy real. O sea, ya no es algo como de bajarte a la luna, a las estrellas y que seas completamente feliz, sino algo que te choca en el realismo. O sea, te da en la cara al darte cuenta de la verdad de las cosas, de la realidad, a pesar de que lleve inmerso toques de otros géneros. Sí. ¿Podrías comentarnos un poco de tus libros? Vaya, como te decía, yo mi primer libro fue un libro virtual, se llamaba El puente hacia la felicidad. Lo hice con 16 años, era un libro que tenía alrededor de 150 páginas. Pero era algo como mi primer intento, o sea, yo nunca, bueno, cuando era pequeño sí me imaginaba tener un libro, pero no era algo que realmente yo lo fuera a visualizar a un momento y yo dijera, pues ya tengo libros con mi nombre. Ese fue mi primer libro, tenía toques como entre románticos, entre realistas, pero era algo muy antiguo, muy anticuado. La escritura también era muy burda, muy sencilla, muy como si fuera un niño era un niño prácticamente, pero no había una variedad en la literatura, en lo que yo hacía. Entonces por eso cuando yo lo leí, porque quería publicarlo y lo quería editar, me di cuenta que realmente no me gustaba lo que había hecho, entonces no lo hice nunca. Después de eso, escribí ya mi primer libro impreso. Bueno, yo escribía ya de por sí, entonces lo único que hice fue agrupar todo eso que había escrito para sacar mi primer libro, que fue Historias Vacías. Ese sí tenía un toque, habían historias, porque realmente era un cúmulo de historias, no era un personaje en sí, en el que había de todo. O sea, había romanticismo, había tragedia, había género policial, había realismo, había de todo en eso. Entonces ese fue mi primer libro, que al inicio nunca me hubiera imaginado que iba a terminar siendo un boom. O sea, sobre todo porque yo era un joven de 19 años que estaba escribiendo para públicos grandes. De ahí me dieron el permiso de escribir en la Pinacoteca Roque Dalton, que es uno de los lugares, digamos, más prestigiosos en cuanto a literatura. Me dieron la oportunidad de exponer ese mismo libro, pero para ese entonces yo ya había estado en conferencias como en 4 con ese mismo libro. Entonces para mí era como y volver a ir a hablar lo mismo. Entonces alrededor de un mes escribí otro libro, que fue el que salió. Ese día se presentó otro libro, que fue el que escribí en un mes alrededor. Y este otro sí ya tenía un toque muy diferente. O sea, habían críticas en ese otro libro en el que habían personas nacionales e internacionales que decían que solo el primer capítulo era más fuerte que todo el libro anterior. O sea, había una gran evolución. De hecho, ese libro, su primer capítulo, que es una historia, estaba participando en un certamen literario, quedó entre las 42 mejores redacciones del país. Y bueno, eso ya. Actualmente está por salir mi tercer libro. Bueno, acaba de salir hace como 3 días la segunda edición de ese otro libro, pero ya está hecha la novela que va a salir este año, porque quiero mantenerme así en ese ritmo de 3 libros por año. Ese sale en diciembre, que ya es, como te decía, algo totalmente diferente o más desarrollado, evolucionado a comparación de estos otros 2 libros. ¿Dirías que tu favorito cuál es? Fíjate que me quedaría con la novela que no ha salido. ¿Un consejo que le darías a los futuros escritores? El consejo básico que les daría es que no dejen de hacerlo. O sea, que no te disminuya lo que digan los comentarios de otras personas, porque si te encerras tanto en esos comentarios nunca lo vas a hacer. Ese es mi consejo principal, hacerlo. O sea, no importa lo que digan, hacerlo. No sabes si en un futuro tu literatura va a llegar a triunfar o va a dejar una huella. Hacerlo, o sea, no importa lo que los demás digan, y no te rindas. O sea, sé que al inicio es un camino bastante difícil, pero después te vas a dar cuenta que ya ni los obstáculos te vas a percatar de ellos y vas a pasar por encima de todo esto. Bueno, muchas gracias, Gabriel, fue un gusto tenerte aquí. Bueno, un gusto para mí también.